Sí, bendiciones, gloria sea al Señor. Pues bien, amados hermanos, Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva te bendice en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un conversatorio, sí, con José Timano, sí. Este es una persona, es unicitaria, y vamos a tener un diálogo. ¿Por qué para la unicidad Jesús es una criatura? Amén. Espero que estén escuchando este audio. Espero que todo salga bien y que sea de bendición para nuestras vidas. Adelante, José, preséntese, por favor, de dónde es y qué postura tiene. Adelante, José. Bienvenido a Concilio Internacional Ríos de Agua Varón, Viva. buenas noches, Dios los bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El que les habla es un varón de la Unicidad de Dios del país de Perú. Mi nombre es José, mi apellido es Timaná. Bueno, en esta noche he aceptado una conversación con el varón Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, haciéndome la pregunta de que si Jesús es creado. Bueno, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche, con respecto a la pregunta que hace el varón Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, si Jesús es creado, la pregunta que yo me hago es, si me habla de Jesús como hijo de Dios, o como Jesús como Dios, como divinidad, como deidad. Entonces, yo pertenezco aquí a al país de Perú. Aquí también hay congregaciones pentecostés de la unicidad de Dios, como también pentecostés de la Trinidad. Este tema, esta pregunta con respecto a la pregunta que hace el varón Rodrigo, en la congregación a la cual yo pertenezco no se ha tratado, no se ha tocado. Pero al escuchar a los varones por medio de este medio, al hablar sobre este tema, yo sí me hice la pregunta, si Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es creado. Pero a la vez me preguntaba, sabemos que Jesús es hijo de Dios y es Dios, porque así lo dio a saber en las Escrituras. Y en una de esas Escrituras tenemos el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, donde claramente Él nos dice que Él es hijo y Él es Dios. Y le voy a dar la lectura en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos o varones, claramente dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Dice, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Dice Hijo, pero a la vez nos dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sabemos que hay un único Dios. Las Escrituras lo dicen, Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29. El Señor Jesucristo lo confirma. Hay un solo Dios, y Dios es Espíritu, Juan 4:24. Entonces, la Escritura nos está diciendo que Dios estaba en Jesucristo, porque sabemos que Jesús es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Entonces, si a mí el varón Rodrigo Ubiarco Gutiérrez me pregunta si Jesús es creado, o no sé si han usado alguna otra palabra, un ser creado, o algún otro término de palabra, no lo sé, pero me habla de creación, pues la Escritura no me dice a mí que Jesús es un ser creado o una criatura, no lo dice. La Escritura nos tiene que hablar, nos tiene que
responder, no nosotros, no nuestro pensamiento, ni nuestra filosofía. La Escritura no me dice a mí que Jesús es creado. Y la palabra creado viene de criatura o creación. Entonces, yo al ir al libro de Lucas, si voy al libro de Lucas, al capítulo 1, claramente ahí nos dice cómo se llama este niño que fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Allá en el libro de Mateo capítulo 1, del versículo 20 al 23. Pero aquí en Lucas, miren lo que nos dice el varón Lucas, el médico Lucas. Dice en el capítulo 1, en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué digo y tomo en cuenta esta parte de la Escritura? Porque, hermanos o varones, en esta noche, recordemos que el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, Él dio un mandamiento a la gran comisión. Y les dijo claramente, en el mismo libro en el libro de Marcos, libro de los Evangelios, cuando Él se despide, uso este término de palabra porque no lo dice la Escritura, dice claramente, en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, y por todo el mundo, y predicá el Evangelio a toda criatura. Criatura, dijo el Señor. Creación, criatura. Entonces, nosotros somos una creación, somos criaturas, y recibimos el Evangelio, y cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, recién venimos a ser hijos de Dios, como lo dice en el libro de Juan, en el primer capítulo, dice, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y el 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando creemos en Jesucristo, creemos en su nombre, dice. En su nombre. Presta atención, varón Ubiarco. Dice claramente, los que lo recibieron y los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, antes de recibir a Cristo, creer a Jesús o recibirlo en nuestra vida, abrir nuestros corazones para Él, somos criaturas, somos creación. Pero cuando lo recibimos a Él, somos hijos de Dios, que es muy diferente cuando la Escritura dice que el santo ser será llamado Hijo de Dios, como lo estábamos leyendo hace un momento en el primer capítulo del libro de Lucas. Será llamado Hijo de Dios, no dice criatura. Y si nos vamos, hermanos o varones, en esta noche, al libro de Isaías, el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, aquí en el libro de Isaías, nos dice claramente lo siguiente. El libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Yo he escuchado muchas veces que cuestionan mucho este texto bíblico. Dice claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice que es hijo, nos es dado. No encuentro la palabra que diga ahí criatura tampoco, para decir que es un ser creado. Dice hijo, nos es dado. Y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, consolador. Consejero, consolador, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño que nos es dado será llamado de esa manera, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Entonces, vemos que la Escritura nos está diciendo
que es hijo. No puedo decir yo que es un ser creado. Dice hijo. Entonces, me pregunto yo y a mí mismo me digo, si Jesús es un hijo de Dios, ¿no dice la Escritura que dice criatura? ¿Por qué entonces decir que es un ser creado? ¿O por qué hacer esa pregunta? Si tenemos que todos mirar la Escritura o a la luz de la palabra, lo que nos enseña. Dice que es hijo de Dios. Recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Fue engendrado por el Espíritu Santo. No hubo una unión de un hombre o de un varón con una mujer o una varona. Fue el Espíritu Santo. Por eso que dice que es llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero sabemos que Dios fue manifestado, que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor, al manifestarse, ¿no? Esta manifestación, porque él usó la palabra manifestación, esa palabra es la que se usa, como Pablo lo usó también, manifestación. Allá en el libro de Gálatas, Pablo claramente nos dice con respecto a esta manifestación que hubo de parte de Dios. Dice en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, que es espíritu, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que ha enviado su Hijo, pero nos dice a la vez que es nacido de mujer. O sea, el Señor envía a su Hijo, pero es nacido de mujer. Es nacido de mujer, dice su palabra. Y nacido bajo la ley. Dios fue manifestado en su Hijo Jesucristo. Por eso que yo no puedo aceptar, o no estoy de acuerdo, que digan que Jesús es una criatura o es creado. Es hijo de Dios, y a la vez la Escritura también te dice que es el mismo Dios, como hemos leído en 1 de Juan 5:20. Hay muchos más textos bíblicos, sí, hermanos. Encontramos Romanos 9:5, Tito 2:13. Nos habla de la divinidad o la deidad que está en Jesucristo. Bueno, hermanos, yo les doy a conocer lo que dice la Escritura, más no lo que digo yo ni mi pensamiento. La Escritura está clara. Es hijo de Dios, no es criatura, no es creación. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros como seres humanos somos criaturas creadas. Cuando venimos a Cristo, recién somos llamados hijos de Dios por recibir y creer en su nombre. Esto es lo que yo les puedo decir, hermanos, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, mas no lo que digo yo. Dios los bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Gutiérrez. Amén. Varón Rodrigo. Sí, lo escucho bien. Ya está, varón. La pregunta... Ya, varón. Sí, la pregunta que se le hizo a la unicidad, que por qué ellos enseñan que Jesús es un ser creado, pero vemos aquí a José que él no cree, ¿sí? Él no cree que Jesucristo sea creado, ¿sí? Y nos dan una explicación que Jesús es Dios. Bien, yo entonces comparto varias cosas con él. Jesucristo no es creado, es engendrado. Eso es correcto, ¿sí? Ahora, Jesús es Dios, como él lo dice, yo también lo creo, porque Jesús es Dios porque tiene la naturaleza del Padre, ¿sí? Por eso, no porque, como dice la unicidad. La unicidad dice que como Dios es espíritu y que ese espíritu vino y tomó el cuerpo de Jesucristo, que es el tabernáculo de donde habita Dios, sí, que la Escritura, bueno,
no lo dice por ningún lado que Dios vino a tabernaculizar con nosotros, o sea, el Padre. Sí, ese es otro tema. Yo invito a cualquier unicitario que esté escuchándonos que podemos debatir si Jesucristo es el tabernáculo del mismo Padre, sí, o Jesucristo es el, bueno, aclarando eso. La Varón unicidad, Rodrigo, la unicidad, sí, dime, varón, sí, dime. eh, estamos ahí conversando, ¿no, varón? Eh, yo lo que te pediría, varón, en el nombre del Señor Jesucristo, eh, que tomes en cuenta, cuando hablamos de la unicidad, muchas veces se generaliza, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte hay que ser un poco más cuidadosos, porque yo, por ejemplo, cuando hablo de la Trinidad, no puedo generalizar a todos, porque sabemos que los católicos apostólicos romanos son trinitarios. Entonces, yo no te puedo decir a ti lo que yo pienso de ellos. Entonces, o lo que yo creo que ellos hacen. No puedo igualarte a ponerte a la misma altura. Entonces, hay que ser sabios en esa parte y ser un poco cuidadosos, varón. Te puedo pedir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te puedo responder, o sea, sí hay diferentes denominaciones trinitarias, por ejemplo, hay adventistas que son trinitarios, los bautistas son trinitarios, sí, son dos denominaciones diferentes, sí, o dos congregaciones. Por eso yo te digo que tú deberías, cuando hagas tu presentación, deberías de decir realmente de qué unicidad perteneces, porque nosotros sabemos que la unicidad, la Iglesia Pentecostal de Colombia, vienen siendo los unicitarios también de Perú, ¿sí? Al menos que tú desciendas de otra rama de unicitarios, que seas de los seguidores de William Branham, que también son unicitarios, ¿sí? O sea, por eso digo que hay que hacer la diferencia. Tú dices que no hay que generalizar. Yo no estoy generalizando, yo hice una pregunta, que por qué Jesús es una criatura para la unicidad. No dije para cualquier, no dije para varios unicitarios y para otros no. Usted aceptó estar conmigo en un diálogo explicando el por qué Jesucristo es criatura, pero usted no me ha explicado, inclusive usted no cree que Jesucristo sea una criatura. Varón, Eso es es cierto que correcto. yo no te puedo decir que es una criatura, porque la escritura no lo dice, varón. Si nosotros nos limitamos a lo que está escrito en la palabra, no lo dice. Y yo no puedo hablar aquello que no está en la Ok, escritura. Estaría pero sí, en contra de la palabra de Dios. yo te entiendo. Yo te entiendo, pero si yo te demostrara que hay unicitarios que están enseñando eso, que son unicitarios, son maestros, son pastores, son apologistas, aún hay pastores que no creen que Jesucristo sea Dios, ¿usted qué me diría? ¿Sí? Porque esa Mira, pregunta varón, es en general. ¿Por qué la unicidad cree que Jesucristo es una criatura? Ese es el diálogo. Ese es el diálogo en el cual íbamos a empezar a dialogar, que usted me iba a explicar el por qué Jesucristo es una criatura. ¿Usted no lo cree? Entonces yo creo que para usted esta pregunta no tiene respuesta, sí, porque usted no lo cree. Entonces sería para una persona que creyera que Jesucristo fuera creado. Usted me está dando textos donde me dice que Jesucristo es Dios, yo lo creo. Aunque no lo crea de la misma manera como usted lo está explicando, pero yo creo que Jesucristo es hijo de Dios y es Dios. Ahora usted dice que para ser hijos de Dios, ¿sí? Acá hay que creer en su nombre. Yo también creo en el nombre de Jesucristo. Dice Juan capítulo 3, Juan 3:16, dice que para que todos los que creyeron en el nombre de Jesús sean hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Nosotros creemos en el nombre de Jesús. Lo que yo no creo es lo que está enseñando la unicidad, ¿sí? Que Jesucristo es un ser creado y que Jesucristo en la carne, o sea, en la persona de Jesucristo, sí, que para la unicidad solamente es la carne
que es el cuerpo de Jesucristo, no sea Dios, ¿sí? Eso es lo que ellos están predicando. Y que como no es Dios, ¿sí? Y como es un ser humano que es creado. Yo eso no lo creo. Jesucristo no es creado. Porque usted lo explicó bien. Jesucristo no es creado porque no nació de una relación de un hombre y una mujer. ¿Sí? Por eso no puede Amén. ser. Es imposible que sea criatura. En eso yo estoy de acuerdo. Entonces, prácticamente este diálogo y esta pregunta, pues no tiene sentido. Ahora, si usted me quiere Amén. demostrar que Entonces, Jesucristo en la carne no es Dios, porque la carne es un ser humano, entonces podemos dialogar sobre de eso, pero sobre que eso de que Jesucristo es una criatura, no, porque usted no lo cree. Pero vea que hay personas que sí creen que Jesucristo es un ser creado. Yo se lo puedo demostrar. A lo mejor no es en su caso, como usted lo está diciendo, sí, pero usted comentó varios videos donde yo tengo debates y usted aceptó dialogar conmigo, sí, no quiso debatir, sí, eso no es, Balcón, yo acepté porque, varón, varón sí, Rodrigo, yo acepté ¿por qué? ¿Por qué? Porque me interesó mucho escuchar esa pregunta en cuestión con los varones de Colombia. Nosotros aquí en la oración, aquí en problema no le hemos tocado, pero todo lo que yo siempre escucho de parte de ustedes por este medio, yo lo llevo a la Biblia, lo llevo a la Escritura, que es lo que me dice. Ahí yo voy siempre, ¿no? Porque yo puedo escuchar de muchas partes todo lo que me pueden decir, pero siempre voy a la Escritura y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que me guíe, que me dé el entendimiento, como lo hizo en aquel tiempo con sus discípulos. Entonces ahí es donde yo me centro. Entonces no encontré que tenga algo que me diga que Jesús es una criatura, es creado. No, no encontré eso. Hay una gran diferencia. Entonces yo por eso dije, no, quería comentarte y decirte pues, que una de las congregaciones aquí no podemos hacer eso porque la Escritura no lo dice, ¿no? Porque cuando hablan de la unicidad, generalizan. Y pues si yo digo soy unicitario, tú también crees de esta manera. O tú también es eso, no es así tampoco, pero eso es yo te decía que no se puede generalizar. por eso, entonces dígame de cuál es su doctrina unicitaria, no es la misma de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no cree usted lo mismo, no cree lo mismo que la doctrina de la unicidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, yo le voy a poner ejemplos doctrinales acerca de la unicidad. Por ejemplo, los Te seguidores escucho. de William Branham, ellos son unicitarios, pero ellos no creen que Jesucristo sea Dios, ¿sí? Que Jesucristo nació como un hombre cualquiera, que no tenía divinidad, que no es Dios, que no tenía la naturaleza del Padre. Mas, sin embargo, en su doctrina ellos dicen que cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino, ¿sí?, a morar al cuerpo de Jesucristo, y desde entonces Jesucristo empezó su ministerio siendo ya el Padre manifestado en carne. Eso es lo que dice, por ejemplo, los seguidores de William Branham. No es lo mismo esa doctrina de la serpiente, ¿sí?, que la doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de la IPU. Por ejemplo, los de la doctrina unicitaria de la Iglesia Pentecostal Unida de la IPU, ellos creen, sí, están divididos. Ellos creen, una parte de la congregación cree que Jesucristo no es Dios, ¿sí?, que solamente es Dios el Espíritu que está dentro de él. O sea que la carne de Jesucristo no es Dios, no tiene la naturaleza divina del Padre, que no es Dios. Otros creen, ¿sí?, que Jesucristo es el tabernáculo donde el Padre moró en ese cuerpo. O sea, ellos están predicando una posesión espiritual en un cuerpo de caos sobre un hombre, ¿sí? Eso también hay diferentes unicitarios que no lo creen, más sin embargo usted lo está expresando que usted sí lo cree de esa manera. Entonces, por eso hay diferencias. Y yo le comento, sí, conforme, porque usted ha comentado
usted comentó los videos, de lo cual yo tuve un debate y de lo cual usted comentó y usted aceptó a explicar por qué, usted bien sabe. Pero vamos a ver realmente, fíjese bien lo que le voy a poner. ¿Sí? Nosotros también creemos que Jesucristo es hijo de Dios. Lo que no cree, lo que no creemos es que sea el mismo Padre. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice que el mismo Padre se engendró. Ahora usted está negando, ¿sí?, que Jesucristo sea hijo de Dios, porque usted dice, se llamará, mas no es hijo de Dios. Eso usted lo dijo. A ver, Entonces, Jesucristo es... varón, Mire, escuche a ver si... varón, Rodrigo, Escuche el audio, por favor. Rodrigo, a ver, Lo sostengo. Lo sostengo. Claro que sí. Mi Salvador es una criatura, ¿sí?, llamada hija de Dios. Pero vuelvo y le repito, Ángel, aclaro, ¿sí? Escuche bien, a ver si ahora sí no se traba. Lo sostengo. Claro que sí. Mi Salvador es una criatura, ¿sí?, llamada hija de Dios. Pero vuelvo y le repito, Ángel, aclaro, ¿sí? ¿Sí, sí escuchó el por qué hago yo esa pregunta? ¿Que por qué para los sí, unicitarios varón, Jesucristo es una criatura? Sí, adelante. varón, sí, 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 te escuché, varón. Mira, varón, escúchame, quiero aclararte algo aquí. Cuando yo dije, será llamado hijo de Dios, ahí están hablando el ángel con María y le está dando a conocer lo que va a pasar. Por eso dice, será llamado hijo de Dios. No es que yo esté poniendo en duda que no sea el hijo de Dios, varón, ¿eh? Tomemos claro eso primero. La que dice, será llamado, está dando a entender que va a ser algo que va a suceder más adelante o posterior. Por eso habla de esa manera, será llamado hijo de Dios. Eso no significa que yo estoy poniendo en duda que no es hijo de Dios. Te hago presente esto porque la escritura lo dice tal igual, sino que lo está diciendo en ese sentido, sea tiempo presente, pasado o futuro. Aquí lo está hablando para tiempo futuro, para después. Es una conversación que tiene el ángel con María. Y cuando está conversando, todavía no había nacido nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, será llamado el santo ser que nacerá hijo de Dios. Yo no pongo en duda que es hijo de Dios. Quiero aclararte esto, varón. Ahora, yo te estaba escuchando todo lo que estás hablando. Usted me está diciendo que ustedes, o tu persona, no crees o no aceptas que el Padre more en Jesucristo. ¿Es así o he entendido mal? No, no. El Padre mora en Jesucristo. Fíjese bien, Mateo capítulo 3, versículo 16. Deja buscarlo aquí en la Biblia para poderlo leer. Yo espero, bueno, yo te espero. Deja explicarte pues, para que quede todo bien por lo que tú estás diciendo. Mateo 3:16. Dice la palabra del Señor. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Primero, el Padre mora en Jesucristo, está escrito, por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo descendió, dice aquí, en forma corporal y Jesucristo lo vio que venía sobre de él. ¿Sí? Jesucristo, al voltear al cielo cuando escucha la voz del Padre, ve descender la paloma, ¿sí?, ve descender el Espíritu Santo como paloma que venía sobre de él y fue lleno del Espíritu Santo. El Padre está en el cielo, dice, este es mi Hijo amado. Entonces,
El Padre mora en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 23 dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno en perfecta unidad. ¿Cómo somos nosotros uno con el Padre y con el Hijo? Por medio del Espíritu Santo somos uno, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo somos uno. Al menos de que usted me diga que Jesucristo vino a morar en usted en un cuerpo glorificado, así como se les presentó a más de 500, ¿sí? Y así como subió, según Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que así como subió Jesucristo en ese cuerpo glorificado donde todos lo vieron, ¿sí? Que así iba a bajar, ¿sí? Pero Él sube, recibe la promesa del Espíritu Santo y derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿sí? Y el Espíritu Santo se vio en ese momento, la manifestación del Espíritu Santo se vio como lenguas de fuego, ¿sí? Ese es ver el Espíritu Santo, las lenguas de fuego. Es una señal que fueron llenos del poder de Dios, ¿sí? Fueron embestidos, o sea, fueron llenos de poder, revestidos, transformados por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, y recibiréis poder, o sea, una transformación absoluta. Por eso, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, confiesas el nombre de Jesucristo para salvación y crees en Él, crees en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo tú llamas Señor a Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Lo reconoces, ¿sí? Como dice en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, dice que para nosotros hay un Dios, ¿sí? Referente al Padre. Y luego hace la aclaración Pablo, hace la aclaración y dice, y un Señor. O sea, hay un Dios y un Señor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, conforme está el Mateo capítulo 3, versículo 16 en adelante. Ese por el medio del Espíritu Santo viene el Padre y el Hijo a morar en nosotros. Porque yo no creo que Jesucristo haya subido al cielo y que haya dejado su cuerpo glorificado en el cielo, ¿sí? Y se haya venido, ¿sí? A morar en nosotros. Porque cuando se les presentó a sus discípulos, ellos vieron, ¿sí? A Jesucristo resucitado con un cuerpo glorioso. Lo vieron, comieron con Él, ¿sí? Les mostró sus manos y les mostró su costado. Y en Lucas capítulo 24 dice dice la palabra de Dios que Jesucristo no es espíritu. Dice 24:38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a nuestro corazón esos pensamientos, ¿sí? O sea, ellos se asustaron, como diciendo, es un fantasma, o tenían miedo, ¿sí? Por algo sobrenatural que habían visto. Entonces Él le dijo, no se turben, soy yo, véanme, mira, dice, mis manos y mis pies que yo mismo soy, pálpenme, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, Él tenía un cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que yo no creo es que Jesucristo sea una criatura, como le acabo de presentar el audio. Y lo que yo no creo, que el Jesucristo sea el mismo Padre, porque la Escritura no lo dice. Ahora usted, por ejemplo, usted sabe, la Escritura dice de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Sí? En Marcos 12:12 dice lo mismo. ¿Sí? Dice lo mismo. Entonces, ahí primero en Deuteronomio 6:4 no dice Jesús. No dice, oye Israel, Jesús, nuestro Dios Jesús uno es. No lo dice, dice Yahweh. ¿Sí? En Marcos, Jesucristo recita el Shema
y él no nombra Jesucristo o Jesús. Ahí no dice Jesucristo, no dice Jesús, ¿sí? Él dice Kyrios en el griego, Señor, refiriéndose a su Padre. Jesucristo no negó la existencia de él, que tenía un Padre. Por eso es lo que le digo, o sea, para la unicidad, Jesucristo no es Dios. Y usted me está mostrando a un Jesús hombre y a un Jesús espíritu. Y para demostrarle, para que me entienda eso, le voy a poner un audio para que sepa de lo que yo le estoy hablando, ¿sí? Vamos a escuchar este audio. Para que vea que la unicidad no cree que el cuerpo de Jesucristo tenga una naturaleza. Escuchemos. Vamos a ver vamos a escuchar este audio, a ver si se escucha. Sí, por eso le digo, o sea, no sé qué tipo de unicitario sea usted, porque hay mucho unicitario que cree otras cosas que lo que usted no cree. Escuchemos. El Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. No estamos diciendo que la humanidad del Hijo es Dios, porque si no estaríamos cayendo en el error de adorar a un Dios de carne y hueso. Cuando nosotros nos referimos a Dios, estamos refiriéndonos a Dios Espíritu, como lo dice en San Juan 4:24. Dios es Espíritu. Sí escuchó. Sí, no, sí escuché, sí escuché. ¿Usted cree entonces? Pero nos estamos saliendo del tema. Mira, varón. Sí, adelante. Mira, varón. Yo te voy a decir en lo que yo creo, en pocas palabras. Varón, la Escritura, Dios habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te puede negar. Yo como unitario o de la unicidad de Dios, yo creo en el Padre, creo en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero tengo presente que Dios es uno y Dios es Espíritu. Ahora, Jesús es Hijo de Dios, porque la Escritura lo dice. Y también la Escritura dice que Él es Dios. Yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿Jesús es el mismo Dios o es otro Dios? Yo de mi parte te digo que es el mismísimo Dios. Entonces, si es el mismísimo Dios, y la Escritura te dice que Dios es uno y Dios es Espíritu, entonces el Espíritu de Dios mora o está en Jesucristo. Recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Sí, pero... Y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Pero si el Espíritu Santo mora en el cuerpo de Jesucristo, ¿a ese cuerpo de Jesucristo lo hace ser Dios? Ahora usted me está haciendo una pregunta, se la voy a responder. Jesucristo es Dios, y no es que sea otro Dios. Jesucristo es Dios porque fue engendrado por el Padre. Y todo padre, cuando engendra un hijo, tiene la naturaleza del Padre. Jesucristo tiene la naturaleza de Dios. Por eso es Dios, por naturaleza. No es que sea otro Dios. Por ejemplo, usted y yo somos dos personas distintas, pero unidos por una misma naturaleza. Las naturalezas son abstractas, ¿sí? Somos unidos por una misma naturaleza. Somos dos personas distintas, ¿sí? Dos seres humanos, ¿sí?
dos personas con mentes diferentes, mas somos uno en naturaleza. No somos dos, somos uno. Por eso dice Juan capítulo 10 versículo 30, yo, refiriéndose a Jesucristo y el Padre, somos uno. ¿Cómo va a ser el hombre uno con Dios? Por medio de la naturaleza. Por eso los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Por eso lo querían apedrear y le dicen retóricamente, tú, refiriéndose a la persona de Jesucristo, siendo hombre, o sea, siendo un ser humano, te haces Dios, te haces igual a Dios. ¿Cómo Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios? Por la naturaleza de Dios. Por la naturaleza de Dios. Porque si Él hubiera querido, Él le dice, yo soy Dios. Les dice, yo soy el Padre. Pero Jesucristo no lo dijo. No hay un texto bíblico donde diga que Él sea el mismo Padre. Él siempre oraba a su Padre. Varón. Sí, adelante. Varón Rodrigo. Sí, adelante. Varón, te digo lo siguiente, pero aquí hay que poner algo bien claro, varón. Yo te entiendo todo lo que tú me estás explicando, que me estás hablando. Pero mira, cuando nosotros hablamos de Padre, estamos hablando del mismo Dios, y cuando hablamos del mismo Dios, estamos hablando del mismo Espíritu. Dios, como Padre, es el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu es el mismo Espíritu Santo. No estamos hablando de diferentes. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu, que es santo, mora en Jesucristo, está en Jesucristo. Si no, la Escritura tú lo ves, Dios estaba en Cristo, que es el mismo Padre, que es el mismo Espíritu, es otro. Por eso Pablo dice que en él corporalmente mora toda la plenitud de la deidad, en el cuerpo de Jesús, en su cuerpo, en su carne, mora, ahí estaba. Esa plenitud de ella es el mismo Espíritu, y este Espíritu es el mismo Dios, y ese Dios es el mismo Padre. Por eso que Jesús dice que el Padre que mora en mí es el mismo Padre, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros, la unicidad, aquí en Perú, la conexión que pertenecemos, creemos. Y todo lo que te acabo de decir viene en el nombre de Jesús. Por eso ahí la importancia de creer en su nombre. En su nombre viene el Espíritu Santo, que es el Consolador. Juan 14, 26. Ese Espíritu Santo que viene en su nombre es el mismo Padre. Es el mismísimo Dios, no es otro. Y está en su nombre. Por eso la unicidad de Dios bautiza en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús tienes al Padre, tienes al Espíritu Santo, morando en Jesucristo. Y al Hijo, porque el Hijo también lleva el nombre de Jesús. Todo está en el nombre. Por eso en su momento tú dijiste que el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque ese nombre le dio el ángel cuando vino a María, está condenado. Yo creo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo tengo al mismísimo Dios, al mismísimo Padre, que es el Espíritu o el Espíritu Santo. Porque Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Dios dijo allá en el libro de Levítico, vosotros seáis santo como yo soy santo. Y Pedro confirma en su primera carta, así como está escrito, vosotros seáis santos, dice. Porque Jesús cuando nos llama a vivir, a llevar la vida que Él llevó, una vida santa, guardados para Él en cuerpo, alma y espíritu, como lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Entonces, Jesús, en Él, tú vas a ser que es Dios, está en su humanidad, en esa carne. Este Espíritu en Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Padre, varón Rodrigo. Por eso Jesús dijo al Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es cierto que el judío estaba mirando la humanidad de Jesucristo, pero Jesús le estaba diciendo que eres Dios. Que por eso el judío veía por la humanidad, veía la carne, no veía el Espíritu, porque el Espíritu no podemos ver, no podían ver al Padre,
porque el Padre es el mismo Espíritu, es el mismo Dios. Por eso le dijeron a él que lo iban a apedrear, porque él siendo hombre te hace Dios. Jesús les estaba diciendo, yo soy Dios. Aquí mora el Padre, aquí mora Jehová, el potente, el todopoderoso, aquí está, ese soy yo. Pero estaba en esa humanidad. Porque Jesús dice que el Padre mora en él, varón Rodrigo Viarco. Pablo también dice, Dios, que es el Padre, que es el Espíritu, está en Cristo reconciliando el mundo, dice. Sino que a la letra, varón, muchos nos confundimos. Decimos el Padre, Dios, creen que el Padre es uno, Dios es otro. O que el Espíritu es otro. No, varón. Es el mismo. Es letra. Pero cuando ves la parte espiritual, te das cuenta que es el mismo Dios, que es Padre por creación, Hijo en la redención de nuestros pecados, y el Espíritu Santo cuando viene en cuanto a la redención de nuestra alma. Es el mismo Dios, varón, y está en el nombre de Jesús. Por eso yo, varón, en esta noche, yo te digo que en el nombre del Señor Jesús tienes que ser bautizado en su nombre. Recuerda lo que te digo, varón Tiarco Gutiérrez. Tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús. Para que en el nombre tienes a lo que ustedes le llaman Trinidad o tres personas. Bien. Lo que nosotros llamamos manifestación. No llamamos tres personas ni santísimas, sino manifestaciones de Dios. Porque Jesús usó esa palabra manifestación, no usó otro término. Porque cuando hablamos de persona, varón, nos salimos del contexto bíblico. Si hablamos de Trinidad, nos salimos del contexto bíblico. Si hablamos de que el Espíritu Santo es persona, nos salimos del contexto bíblico, varón. Y hay texto bíblico que nos exhorta que debemos estar tal igual como está la Escritura. No podemos añadir ni quitar porque nos volvemos mentirosos. Y sabemos que un mentiroso no entra al reino de los cielos, varón. Eso es lo que nosotros aquí en la unicidad, a la congregación que yo pertenezco, creemos. Y eso es bíblico, varón. Por eso creemos que Jesús es Dios, que Jesús estaba en él. Pero a la vez que él hablaba, veían a la humanidad, veían la carne. ¿Tú crees que el Padre mora en Jesucristo? Sí, mora en Jesucristo, varón. Jesús bien lo dijo, mora en mí, habita en mí. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Y Jesús le llamó Dios el Padre. Allá en Juan capítulo 6 está. No solamente él, Pablo también lo habló. Dios el Padre. ¿Y quién es Dios? El Espíritu. ¿Y Espíritu es Espíritu? Sí. Porque Jehová dijo nosotros ser santo como yo soy santo, porque él es Espíritu, y no que en el Antiguo Testamento se le dice Jehová, Yahvé, el omnipotente, todopoderoso. Eso es lo que yo te puedo decir, varón Ubiarco, Gutiérrez, Rodrigo. Jesús te ama, nos ama a todos, varón. Sino que yo tengo el sentido de que muchos se confunden en la letra, varón. Mira mucho, práctica. ¿Sí? Y no toman en cuenta la parte divina de Dios o la espiritual, varón. Eso es lo que yo veo. Con la gramática quieren dar a entender la historia y eso no van a poder, hermano. Te lo digo en el Señor como hermano, en el Señor Jesucristo, hermano. No, la palabra de Dios es bendita, es santa. Y no le pueden aplicar gramática. ¿Cómo le van a aplicar una palabra bendita y santa de nuestro Señor? La gramática, varón, no los va a llevar a conocer la verdad. La gramática te va a perder, hermano. Tienen que buscar la parte espiritual y el mismo Señor tiene que revelarlos. El Espíritu Santo nos va a revelar, varón, que viene en el nombre de Jesús. Recuerda que Jesús abrió el entendimiento a los discípulos que entendiesen y comprendiesen las Escrituras. Eso está en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44-45. Algo así, por ahí está. Él está hablando de ahora que nosotros decimos ser discípulos de Jesús. Seguimos sus enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo nos va a abrir el entendimiento. Y vamos a entender las Escrituras. Es personalmente en lo que te acabo de decir. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses, ni tres divinidades, ni tres personas. Porque solamente vieron la persona de Jesucristo. No vieron la persona del Espíritu Santo, ni la persona del Padre, porque eso no lo enseña la Escritura, y usted lo sabe perfectamente. Solamente está en letras. Nadie vio aquello, varón. Yo te di un momento de conversar con el varón Luis Reyes y tocamos esos puntos. Dios es espíritu, es Padre por creación de Hijo, y el Espíritu, Dios, que es el mismo, no es que el Espíritu sea otro, no, el Espíritu Dios es de Dios, estaba en Jesucristo. Recuerda que
es Emmanuel, Dios con nosotros, tiempo presente. Pero también es Jesús. Y sabemos que en ese nombre hay salvación. No hay otro nombre. Bajo los hombres. Y ese nombre es Jesús. Le cueste a quien le cueste, varón. Y la iglesia apostólica, bíblicamente, bautizó en ese nombre. Sé que ese es otro tema, pero bautizó en ese nombre, varón. Y la iglesia primitiva bautizó en ese nombre. Años después, la iglesia católica apostólica romana claramente lo dice en sus enciclopedias. Después, como dicen, hay un término de palabra que usan ellos, que da a entender que después se bautizó en la Trinidad o en las tres personas. Está en las enciclopedias católicas, lo puedes averiguar, buscar esa información. A mí me consta que la iglesia primitiva, con versiones católicas, dan a entender que fue bautizada en el nombre de Jesús. Y en la Reina Valera 1960, como en otras Biblias, te dice que el bautismo fue en el nombre de Jesús. En el nombre tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, vayan y bauticen en el nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús tienes al Espíritu Santo, que es el mismo Dios, que es el mismo Padre por creación. Varón Rodrigo Gutiérrez. Es lo que te puedo decir, varón, por este momento. Si alguna pregunta tienes con respecto a lo que yo te puedo mencionar, me la puedes hacer, y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo la voy a responder de acuerdo a lo que dice la Escritura, varón. Bien. Es algo, te voy a comentar una cosa. O sea, yo soy, por ejemplo, yo soy bautizado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque el Espíritu, porque dice la Escritura que nosotros debemos ser muertos, ¿sí? Amén. El bautismo significa muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, nosotros debemos ser sumergidos y estar muertos. Todo creyente, todo cristiano creyente en el nombre de Jesús es bautizado en su nombre, ¿sí? No hay una fórmula bautismal, sí, que un pastor o un testimonio apostólico haya dicho yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, se mandaron a bautizar, ¿sí? En el nombre de Jesús, ¿qué? Porque es el nombre que es bajo autoridad. Por ejemplo, yo cuando creí en Jesucristo, yo me bauticé, ¿sí? En su nombre, porque yo creí, yo invoqué el nombre de Jesús. No que el pastor haya invocado el nombre sobre mí, eso no es bíblico. No hay un texto bíblico donde diga que un pastor o un apóstol haya dicho yo te bautizo en el nombre de Jesús. No lo hay, no lo hay. Aún Pablo cuando fue bautizado, dice Ananías, levántate y bautízate invocando su nombre. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 7, dice que Pablo enseguida predicaba, en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo nunca predicó que Jesús era el Padre manifestado en carne. Eso no está escrito en la Biblia. Pablo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, en la sinagoga donde se juntaban los judíos, los que creían en el Shema. Y Pablo predicaba que Jesucristo era Hijo de Dios, no que Jesucristo era el mismo Padre. Porque para Pablo, uno de los mayores conocedores de la Torá, era bien fácil demostrar quién era el Padre, ¿sí? Pero él predicaba quién era el Hijo. Ese es otro punto. Ahora, nosotros estamos saliendo de la Reforma Protestante del año 1500 en adelante, ¿sí? Es cuando se hicieron la Reforma y muchos no creyeron en la doctrina de la Iglesia Católica, no estuvieron de acuerdo en varias doctrinas de la Iglesia. Hace 1500 años que surgió todo eso porque Roma tuvo por más de 1000 años ocultada la Biblia, no la dejaba leer, ¿sí? Entonces el protestantismo viene desde 1500 en adelante. Los pentecostales del nombre solamente vienen desde 1913
cuando surgieron y bautizaron en el nombre de Jesús por una supuesta revelación, que ellos que no eran quien los ordenó como pastores, salieron de la iglesia, de una iglesia trinitaria, ¿sí? Y lo que cuestionaron en 1913, ¿sí? Cuestionaron de que el nombre del Padre era Jesús, pero empezaron a bautizarse en el nombre de Jesús en el año 1914 o 1915, ¿sí? Y los que tuvieron esa revelación se bautizaron unos a otros. Y entonces dicen que desde entonces, ese comienzo, empezó la salvación, el cual es imposible, ¿sí? Que en 1913 haya empezado la salvación. Ahora, en 1913 surge la iglesia unicitaria, en 1913, ¿sí? En 1914 se bautizan en el nombre de Jesús. En 1926 surge, ¿sí?, de Monterrey, de una iglesia pentecostal del nombre de Jesús, surge la revelación de Joaquín Aarón. En 1926 él viaja a Guadalajara y establece la iglesia La Luz del Mundo, que es unicitaria y que bautizan también en el nombre de Jesús, y ellos no creen que Jesucristo sea Dios. O sea, varios unicitarios no creen que Jesucristo sea Dios, ¿sí? Como el que hemos escuchado. Y le puedo poner diferentes textos. O sea, la salvación viene en el creer en el nombre de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Hay muchos textos claros, ¿sí? A eso vino Jesucristo, a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad, o sea, les dio poder de ser hechos hijos de Dios por adopción. Si somos hijos de Dios, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos añadidos a las ramas del olivo, ¿sí? A los de Israel. Él vino a sus ovejas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel eran puros judíos, no eran gentiles, ¿sí? Nomás que las 12 tribus se dividieron en dos partes. 2 tribus se quedaron en Jerusalén y 10 se fueron a las naciones. Y por medio de esas naciones nosotros somos añadidos, ¿sí?, en el nombre de Jesús, a las ovejas de Jesús, que eran judíos, no eran gentiles. O sea, es imposible que solamente en 1913, cuando se empezó a bautizar en el nombre de Jesús, entonces ahí ya la gente se salva, ¿sí? Todo creyente que cree en el nombre de Jesucristo y es adoctrinado, por creer se bautiza. Por eso dice Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio potestad a Jesucristo? El Padre le dio toda potestad a Jesucristo, en la tierra y en el cielo, ¿sí? Por tanto, y dice Jesús, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ¿cómo van a ir? ¿Van a ir predicando el bautismo para salvación? Decir, es que si tú no te bautizas no eres salvo. No, los apóstoles no hacían eso. Los apóstoles iban y predicaban la muerte y la resurrección de Jesucristo, y que por medio de él hay salvación, y que él vino a morir en la cruz para nuestra salvación. Y todos aquellos que creían eran discípulos, ¿sí? Y enseguida dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los antitrinitarios, ¿sí?, que dicen que ese texto está adulterado, dicen que aún por la misma iglesia que está un comentario, ¿sí?, pero ellos no se meten en los escritos originales de griego. Por ejemplo, Fichinger, Alan Nestlé 27, el bizantino, ¿sí?, aparece Mateo 28, 19 como está escrito.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el griego. Ellos podrán refutar las traducciones que es añadido y todo, pero ya yéndose a los escritos de las copias de los originales no pueden, porque está escrito. Mateo 28:19 está escrito en el griego, en el bizantino, en el Alan Nestlé y en el Tíchigo. En el griego está escrito. Si no estuviera escrito en el griego, entonces ¿desde cuándo todo aquel que niega ese texto ya lo hubiera afirmado? Sí, pero no pueden porque está escrito. Sí. Entonces nosotros somos salvos por creer en el nombre de Jesucristo, y por obediencia se nos discipula y creemos y nos bautizamos en su nombre, en su muerte, en su nombre, y somos resucitados juntamente con él, dice la Escritura, cuando es el bautizo. Somos resucitados juntamente con Jesucristo. No es que diga el pastor, ¿sabes qué? O un apóstol, yo te voy a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Aún en la Didaché, que es uno de los escritos más antiguos que hay hoy en día, todavía data del año 90, del 80-90. Ahí aparece tanto el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bautizándolos en el nombre de Jesús. Aparecen. Y eso los antitrinitarios o los que no creen en eso no lo explican, el por qué aparece eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque desde el año 90, ¿sí?, se enseñaba eso. O sea, hay evidencias en la historia para demostrar la Escritura y para demostrar, por ejemplo, lo que hacían los apóstoles. ¿Sí? Ningún apóstol creía que Jesucristo era el Padre. Todos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si un apóstol hubiera creído que Jesucristo era el mismo Padre, lo hubiera escrito. Y hoy en día, cuando surgió la doctrina de la unicidad, que dice David Bernard, uno de los presidentes de la unicidad, dice que es el modalismo moderno, ¿sí?, lo hubiera explicado, ¿sí? Desde entonces se predica la unicidad porque el apóstol lo dijo y ustedes están mal. Ok, es correcto uno de seguir sectas y de creerse y no de investigar más, ¿sí? Pero la historia nos cuenta y nos relata todo lo que ha sido de los apóstoles, ¿sí?, de los padres apostólicos, ¿sí?, como referencia con sus discípulos. Ahora hay otra cosa también muy importante, que uno como creyente, uno debe de ser bautizado. Yo no digo que no sea bautizado, pero todos por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 12 en adelante, vamos a ver. Dice Pedro, ¿sí?, que varones israelitas, porque esos son ebrios. Ok, vamos más arriba. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? O sea, en una lengua nacida es por ejemplo tener un idioma, por ejemplo hablar el idioma de inglés, el castellano, no sé, el ruso, el japonés. Entonces cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo, ellos hablaron en lengua, o sea, ellos hablaron idiomas. Por eso ellos decían que estaban entendiendo en nuestro idioma, que dice en nuestra lengua en la que hemos nacido, ¿sí? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia. Y luego dice más abajo, dice los judíos, cuando se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y da su primer prédica. Entonces todos los judíos
maravillados y por la palabra que les dio el Señor, dicen arrepentidos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Es lo que dice. ¿Sí? Ellos primeros creyeron. Después de que creer, se tienen que bautizar, no antes. Porque ellos tienen primero que creer en la palabra del Evangelio, de los apóstoles que plasmaron en la Escritura. Ellos tienen que creer en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, y que Cristo vino y fue colgado para el perdón de nuestros pecados. Y en el nombre de Jesucristo entra el arrepentimiento. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que todo aquel que confesara con su boca que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. ¿Sí? Porque es un arrepentimiento genuino y después se bautiza creyendo que Jesucristo es Hijo de Dios, no creyendo que Jesucristo es el Padre. Ningún miembro, cuando los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles dice que fueron bautizados, ninguno creyó que Jesucristo era el Padre y se bautizaban. Eso no está plasmado en la Biblia. Y todos los unicitarios, eso es lo que creen, que Jesucristo es el mismo Padre y se bautizan en su nombre. Entonces no es correcto, porque ellos tienen que entender que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Sí? Y para todo unicitario, Jesucristo solamente es la carne, y niegan a Jesucristo o niegan la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Varón, sí te escucho. Lo que te escucho es muy interesante, todo lo que me das a conocer. Pero mira, varón, ahí has tocado muchos puntos. Es cierto que no hay texto bíblico que diga que Jesús es el Padre. Literalmente no lo hay, no hay textual. Es muy cierto, así como hay muchas palabras, y tú lo sabes. Pero recuerda que el Señor Jesucristo mandó a escudriñar las Escrituras, es estudiarlas. O sea, no está todo explícito. Como dijo un varón, está implícitamente. Por eso el Señor manda a estudiar, a meditar en su palabra. Eso es lo que el Señor manda. Lo ha dejado todo ahí para que uno lo entienda. Ahora, si tú dices que los de la unicidad hablan que el Hijo de Dios es la humanidad, es en cuanto a la carne, como dices, pero la Escritura también tienes que tomar en cuenta lo que dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29 y 30. Dice así: varones hermanos, Dios puede decir libremente del patriarca David, el padre David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de David, el patriarca, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al ungido, para que se sentase en su trono. Ahora preguntémonos, ¿quién es ese ungido en cuanto a la carne, de la descendencia de David? Y todos vamos a llegar que es Jesucristo. Es que Varón, viene entonces, escúchame, en Samuel, varón, capítulo escúchame, 7, varón. viene la Mira, varón, promesa ahí, de que iba a venir el Mesías. ahí, ya, escúchame, por la varón, ahí descendencia tenemos que... de David. Por eso Jesucristo es el Mesías que nació en cumplimiento de el María, de que la Virgen iba a concebir un hijo. Entonces es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el esperado, el que es, iba a ser Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, porque ese es el juramento que el Padre le hizo a David antes de morirse, que de su descendencia se iba a levantar un rey y que su trono no tendría fin. Por eso Jesucristo es Señor de Señores y Rey de Reyes, aún en la eternidad. Cuando muere y resucita, Jesucristo sigue siendo Rey y Señor de Señores, que en el cumplimiento de la profecía hecha a David. Entonces, mira, varón, tú ahí tienes que tomar en cuenta que ahí lo que está hablando, no lo está hablando explícitamente.
sino que uno lo estudia, tomas en cuenta otros textos bíblicos en la Biblia, como en el Antiguo Testamento, sobre la promesa o el pacto que hizo con David, y te das cuenta que es en Jesús. Entonces, no todo está explícitamente. Entonces, igualmente, mira en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, dice casi lo mismo. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. En cuanto a la carne, dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice que esa descendencia en cuanto a la carne es Dios. Lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 9:5. Esa descendencia es Dios, dice. Pero sabemos que Dios es espíritu, varón, y tú lo sabes. Entonces Dios se ha manifestado ahí en esa humanidad, en esa carne que tiene como descendencia de los patriarcas, dice, del linaje de David. Estaba ahí en ese cuerpo, por eso Pablo dice que en él mora, estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Dios estaba en Cristo, en esa humanidad, en ese Hijo, ahí se ha manifestado. Por eso también dice ya... Te voy a hacer una pregunta y creo que esa es honesta contigo, hermano. ¿Jesucristo es Dios en la carne? Dime eso. Jesucristo es la persona de Jesucristo, que es solo la carne. ¿Es Dios? La Escritura está diciendo que Dios estaba en Jesucristo, en esa humanidad. Ahí estaba, moraba en ese cuerpo. Entonces, eso es lo que está diciendo la Escritura. Eso, Jesucristo en la carne no es Dios. Yo no lo diría de esa manera. Dios estaba en Cristo, en esa humanidad. Eso es lo que yo podría hablar de esa manera. En la humanidad, porque eso es lo que está diciendo la Escritura. Ha sido manifestado, se va a conocer en la humanidad de Jesucristo. Si Dios estaba en Cristo, entonces Cristo no lo hace ser el Padre, porque hay uno que mora en Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo no lo hace el Padre. Entonces tú estás mostrando a un Cristo que es de carne y a un Cristo que es de espíritu. O sea, eso no lo dice la Escritura, porque el nombre del Padre no es Jesucristo, sino es Yahweh. Y eso lo vemos en Deuteronomio 6:4, que dice, oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh no es. Si el nombre del Padre fuera Jesucristo, en el Shema lo hubiera expuesto, hubiera dicho Yahshua Hamashiach no es, pero no lo dice, dice Yahweh, el Tetragrammatón. Varón, escúchame, es cierto, si tú te vas a los originales vas a encontrar que es el Tetragrammatón, pero de ese Tetragrammatón, varón, viene Yeshua, que es Jehová Salvador, y en nuestro idioma es Jesús. No sé si decir es algo etimológicamente, pero es el mismo. Okay. De ahí se deriva el nombre. Fíjate bien. Oseas, el hijo de Nun, se le puso por nombre de Jesús. Jesús. O Yahushua. Etimológicamente, el nombre significa Yahweh salva. Eso no lo hace ser el Padre por el nombre. Otro punto. Isaías. El nombre de Isaías significa lo mismo que el nombre de Oseas, el nombre de Jesús. Significa Yahweh salva. Y no por eso Isaías sea el Padre, por el nombre. O que el nombre del Padre sea Isaías. No, es la etimología. Dice lo mismo con diferentes nombres. Entonces no puede ser el nombre del Padre Jesús, porque ya van tres personas que tienen la misma etimología. Jesús, Isaías y el hijo de Nun, que también se llama Jesús. Es imposible que por el nombre sea el mismo Padre. No es eso. Lo que pasa es que la unicidad no acepta que en el Antiguo Testamento ya se pronuncia el nombre de Jesús en diferentes judíos. Ya se conocía el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener eso, de decir que se conoció el nombre de Jesús para darle valor a su falsa revelación.
del nombre de Jesús. del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre del Padre, porque Jesús es el mismo Padre. Y eso la Escritura no lo dice. Tenemos, tú dices que no aparece que Jesús sea el Padre. Pero tenemos textos libres de interpretación donde Jesús mismo afirma ser el Hijo de Dios. No afirma ser Jesús el mismo Padre. Varón, pero te estás olvidando que Jesús dijo que el Padre moraba en él. Pues también mora en nosotros. El Padre. Sí, es cierto. Es cierto. No te digo lo contrario, pero estamos hablando en el Señor Jesucristo que el Padre moraba en él. Y el Padre es Dios. Solo que tú me digas que Dios es uno y el Padre es otro. Y eso no lo dice la Biblia tampoco. Pero Jesús sí dice que Dios es el Padre. No solamente lo digo yo. Que Dios es el Padre y Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios moraba en Jesucristo y tú lo sabes. Entonces ese Espíritu viene a ser Dios y viene a ser el Padre. Por eso que en eso estamos de acuerdo. Yo creo eso. Que el Padre es Espíritu, que el Padre es Yahweh y que el Padre mora en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Yo ya di una explicación del por qué. Yo creo eso. Yo lo que no creo es que Jesucristo sea su propio Padre o sea el mismo Padre. Que se haya engendrado el mismo, no lo creo. Porque la Escritura dice que Jesucristo fue engendrado y que Jesucristo es Hijo de Dios. Tenemos el testimonio apostólico donde dice los apóstoles, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No dicen los apóstoles, verdaderamente tú eres el Padre manifestado en carne, o tú eres el Padre. No lo dicen los apóstoles. Aún Pedro, en Mateo 16, con la gran revelación, es una revelación verdadera, por medio del Espíritu Santo que vino sobre Pedro, preguntando a Jesucristo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que eres Elías, unos que eres el profeta, unos que eres... ¿sí? Y le pregunta a Simón Pedro, ¿quién crees que soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le hubiera reclamado, espérate Pedro, yo soy el Padre manifestado en carne, o el Espíritu Santo, o el mismo Padre que fue la revelación de Pedro, el mismo Padre le hubiera dicho, tú eres el Padre manifestado en carne. ¿Por qué? Fue una revelación directa del Padre hacia Jesús. Mas sin embargo esa revelación, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está escrito. Y son textos que son libres de interpretación. Varón, no se ocupa interpretar algo que no está escrito en la Biblia. Varón, lo que tú dices, varón Rodrigo, lo que usted dice es cierto, está escrito ahí. Yo no digo lo contrario, por eso te leí el libro de 1 de Juan 5:20. Ahí dice que es hijo, y yo no estoy en contra de eso, pero también te dice que él es Dios. Y todos sabemos que para llegar a Dios, que es el Padre, tenemos que llegar al Hijo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos al Hijo de Dios en nosotros, no tenemos al Padre, que es Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Por eso que él ahí está hablándote con que él es el Hijo, le está diciendo, Pedro, tú eres el Hijo del Altísimo. Porque si no tenemos al Hijo, no creemos en el Hijo, no vamos a tener al Padre. No vamos a tener a Dios. No vamos a tener al Espíritu Santo, porque mora en él. Claro, porque por eso Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Jesucristo la verdad y la vida. Entonces, si Jesucristo así es el camino, tienes que seguir ese camino, porque es el que nos va a llevar al Padre. O sea, eso es sencillo, lógico. Otra persona que no siga a Jesucristo no va a seguir al Padre. No va a tener al Padre. Por eso dice Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿sí? correrán de agua de vidas. O sea, Jesucristo no es el mismo. Varón, cuando hablamos, si vamos a hablar literalmente, textualmente, no hay escritura que diga eso, Jesucristo es el Padre, no lo hay. Pero sí Jesús te dice, el Padre que mora en mí.
Por Y eso. si nosotros glorificamos a Pero Jesús si, en este si momento, yo te digo, es lo mismo, estamos haciendo la falacia del círculo. ¿Sí? Tú dices que el Padre mora en él, está escrito. Ok. Yo te pregunto, si el Padre mora en Jesucristo, entonces a Jesucristo eso lo hace ser el mismo Padre. varón, o sea, tú me estás diciendo si le puedo llamar a Jesús Padre. ¿El qué? Si tú me estás diciendo que si a Jesús le puedo decir Padre. ¿Cómo se le puede decir Padre? No, eso me estás diciendo que si le puedo decir Padre a él porque él sería el mismo Padre. ¿A Jesús se le puede decir Padre? ¿Es el mismo Padre? No, No te entendí bien esa parte. no. No te entendí bien lo que me preguntas. Sí, te voy a contestar. Yo digo que, Se está cortando, yo digo se está que, cortando la comunicación. yo digo que si el Espíritu mora en Jesucristo, entonces eso lo hace ser el mismo Padre. Si el Espíritu Santo mora en Jesucristo, eso lo hace ser el mismo Padre. Varón, no te escuché bien, la comunicación se está cortando. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho bien, perfecto. Se está intercortando, no te estoy escuchando claramente. Ya no está tan claro como antes. Ok, pues si quieres, dejamos este conversatorio para otro día, porque también ya llevamos una hora y para no hacerlo tan largo, seguimos Ya, varón. y seguimos No mañana. hay ningún problema. Seguimos mañana, no hay problema. Ok, Dios te bendiga, la paz de Cristo. amén, bendiciones. Y Hay gracias, puntos por conversar, varón. y Dios gracias te por bendiga. estar aquí en Concilio Intermediarios de Agua Viva, en este conversatorio. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Gloria a Dios.